Así que preparémonos y juntos le decimos a Él: Señor, en este momento dispongo mi corazón y mi voluntad para ser oidor y cumplidor de tu palabra en obediencia. Guíame con tu Espíritu Santo para ser transformado a la imagen de tu Hijo. Y decimos amén. Yo no sé cuáles son los rostros que usted ha visto últimamente de la guerra. De la guerra allá en Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Cuáles son los rostros que usted ha visto de la guerra? Ahí tiene algunas fotografías para que usted se identifique con los rostros de la guerra. Hay rostros de dolor. Hay rostros de desesperanza. Hay rostros de angustia. Hay rostros de impotencia. Tanto que en las noticias esta semana yo escuché a una ucraniana hablar en perfecto español. No, porque no solamente se trata de los rostros de la guerra, también se habla de los sentimientos que provoca una guerra. Y una mujer ucraniana, hablando en perfecto español, dijo: tengo un odio infinito en mi corazón, y eso no me lo quita nadie. No solamente son los rostros de la guerra, son los sentimientos que la guerra provoca también, que le cambia la vida a cualquiera de así, en un instante. Pero además de los rostros de la guerra, también están los rostros de la solidaridad, están los rostros de la hospitalidad, están los rostros de la oportunidad, están los rostros de ese recibimiento que se está teniendo en esta foto que ustedes pueden ver ahora, de los países vecinos recibiendo al día de hoy. Yo lo chequeé esta mañana, al día de hoy, sí, casi 4 millones de personas han salido de Ucrania en tan solo un mes que lleva ya la guerra. Más de 4 millones de personas han salido de Ucrania yendo a los países fronterizos como Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Hungría y también los otros países de Moldavia, o siendo corredor de estos países fronterizos para llegar a otros países de Europa como España, Alemania, en fin, hasta los Estados Unidos ya ha abierto sus puertas para 100,000 ucranianos que puedan venir acá. También están esos rostros que nos gusta ver, porque las guerras, mis hermanos, sí nos dejan rostros muy lastimeros. Pero también Dios, ¿saben? Dios me ha estado indicando a mí cómo es que yo, como cristiano, también me debo ver a la distancia, de no hacerme el desentendido, porque podemos creer que por estar a tanta distancia nos podemos hacer lo que no es con nosotros la cosa. Pero cuando pensamos en la guerra, el hombre causa las guerras. Dios no provoca las guerras. Las guerras son el resultado del corazón oscuro del ser humano. Pero aún en las guerras, Dios busca llevar su gracia. Dios busca glorificarse. Y por eso es que Dios usa a la iglesia en estos distintos países a donde estas personas están llegando. Y Dios puede usar a la iglesia. Y es mi firme convicción que Dios puede usar a la iglesia en todos estos países receptores de estos refugiados para que ellos conozcan de la gracia del Dios Supremo. Así que yo le invito a que usted se levante cada día, que se acueste cada noche orando para que Dios use a su iglesia alrededor del mundo. Sí, no se trata de que la cosa, yo estoy en América y ellos están en Europa o en Asia y que nos podamos hacer los desentendidos. No, que el Espíritu Santo nos levante a orar por la iglesia allá en Ucrania y en estos países para que Dios use y manifieste su gracia a todos ellos. Esos son algunos rostros de la guerra. Pero cuando venimos a la guerra de la cual estamos hablando en el libro de Jueces, también hay otro rostro que yo descubrí. Ese rostro que realmente nos lleva a que nosotros veamos qué más hay detrás, en el fondo también de esta guerra que estamos a punto ya de terminar en el capítulo 8 de Jueces. Hay un rostro más que yo les quiero llevar porque
mis hermanos? Porque ya nosotros sabemos qué esperar del enemigo, ¿no es cierto? Yo ya sé que puedo encontrar de parte de mi enemigo, pero hay un rostro inesperado, hay un rostro que en mi opinión es la peor cara de la guerra con que nos podemos encontrar. Y es el título que yo le puse al mensaje en esta mañana. La peor cara de la guerra. Y el contexto en donde venimos ya situándonos en el capítulo 8 de Jueces tiene que ver con que Gedeón ha sabido librar un conato de conflicto, de bronca acá con los efraimitas. Ellos le reclaman a Gedeón acerca de por qué no los llamó antes a la guerra. Y es Gedeón, lleno del Espíritu Santo, que sabe conciliar aquello. Y entonces Gedeón les muestra un propósito más grande, superior al hecho de tener conflicto entre hermanos. Y una vez superada esa situación, entonces Gedeón les dice, el enemigo está allá, no está aquí, está allá, y vamos a la persecución. Y es el contexto que nos sitúa a un hombre con sus 300 persiguiendo al enemigo que huye. Ahí en el capítulo 8, mis hermanos, vamos a encontrarnos ahora con esa cara, la peor cara de la guerra, en mi opinión. Capítulo 8, versos del 4 en adelante. Quiero que vayan conmigo, por favor, y que juntos veamos de qué se trata. Sí, la peor cara de la guerra. La peor cara de la guerra, sí, porque puede sacar lo peor de nuestro corazón. Capítulo 8, versos del 4 al 7. Quiero que vean conmigo. Todo el pasaje que vamos a ver ahora es desde el versículo 4 hasta el 21. Pero si logramos entender lo que dice el versículo 4 al 7, hermanos, entonces podemos entender el resto del capítulo. Vean conmigo, por favor, y lean conmigo lo que dice ahí la escritura. Verso 4, y dice así, juntos. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucot, yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados y yo persigo a Seba y Salmuna, reyes de Madián. Y los principales de Sucot respondieron, ¿están ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón dijo, cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. Quedémonos ahí, hermanos. Y decía, ¿no?, que si logramos entender estos versículos del 4 a 7, entonces vamos a entender lo demás. Porque acá en el fondo hay un principio que la narrativa nos pone frente a nuestro corazón y actitud y voluntad y entendimiento de lo que es la gracia de Dios. Y el principio que usted puede tomar ahí, nota en su guía que recibió el día de hoy y que puede seguir también en la pantalla. El principio es este, hermano. Ser neutral te vuelve insolente para mostrar gracia a otros. Ser neutral te vuelve insolente. ¿Qué significa eso? Soberbio. Ser neutral te vuelve insolente para mostrar gracia a otros. Y no solamente eso, es que también te desactiva, te vuelve así, observador pasivo de contemplar la injusticia que otros hacen. Es que ser neutral, mis hermanos, es quedarse en una condición pasiva de solamente ver la injusticia de cómo ésta gana terreno en muchos lugares. Y cuando nosotros venimos a estos primeros 4 versículos, ya vemos, ¿no?, en el recorrido se mencionan 2 lugares importantes. 2 lugares que yo quiero que presten, por favor, atención en el mapa que ustedes pueden ver ahora allí. Se habla de 2 ciudades. Se habla de la ciudad de Sucot y se habla de la ciudad de Peniel. Y estas 2 ciudades eran 2 ciudades israelitas que pertenecían a la tribu de Gad.
¿sí? Del otro lado del Jordán, al lado oriente del Jordán. Y esta tribu de Gad, junto con la tribu de Rubén y junto con la tribu de Manasés, eran las tribus que ocupaban esa parte oriental de Palestina y que ellos prefirieron quedarse ahí como petición que le hicieron en su momento a Moisés. Y le dijeron que ellos querían quedarse en ese territorio de ese lado del Jordán. Y Moisés les dijo que sí, que se podían quedar ahí siempre y cuando fueran a la conquista de la tierra prometida, ellos acompañaran a sus hermanos a esa conquista. Y así fue que en el momento de Josué, cuando Josué comanda a Israel para ir a la conquista de la tierra prometida, les hace recordar lo que ellos le pidieron a Moisés y lo que Moisés les dijo, que fueran a la guerra con nosotros y cuando termine la guerra, ustedes pueden regresar a ocupar su territorio. Y así fue cuando termina, si leemos en el libro de Josué, pasaron 7 años de guerra, 7 años de conquista, 7 años es donde cada tribu se instaló en su territorio y una vez transcurrieron esos años y terminó esa instalación, después ellos se iban a encargar de terminar el trabajo de conquistar a los pueblos que ocupaban esa tierra. Y regresan y ocupan este lugar. Ahora, ¿le llama la atención los nombres que están de ese lado? ¿Le llama la atención a usted que se trate de Rubén, que se trate de Gad y que se trate también de Manasés? ¿Qué le llama la atención de estos nombres? ¿Qué le llama la atención de estos hombres pertenecientes al clan de Jacob? Eran hijos de Jacob, pero atención, porque lo que sí es cierto, si usted examina en el Génesis la vida de cada uno de ellos, de quiénes eran hijos estos hombres, usted se va a dar cuenta, como puede ver en la siguiente slide, en la siguiente diapositiva, estos hijos eran primogénitos. Rubén, Gad y el otro, Manasés, los tres eran primogénitos. De hecho, habían 4 primogénitos en el clan de Jacob. ¿Por qué? Porque si bien había un solo papá, este Jacob tuvo diferentes mujeres con las cuales procreó esos 12 hijos. Y a Dina también, una mujer entre ellos. Ahora, revisemos un poco la historia del Génesis. Porque este Rubén, que era primogénito y que quedó de aquel lado de la tierra prometida, Rubén fue hijo de Lea, la hija aquella que le dieron a Jacob por engaño. Esa mujer que no era amada, esa mujer que era despreciada, ¿sí? Y luego también se habla de Dan, que era el otro de los primogénitos, pero ese Dan era hijo de Bilha, la sierva de Raquel. Luego había otro hijo llamado Gad, que era hijo de Silpa, era hijo de la sierva de Lea. Así que lo que encontramos de estos hombres, de estos hijos, es que todos ellos, igualmente, Manasés era el primogénito de la mujer amada llamada Raquel, ¿recuerdan? José. Y había un duelo de primogénitos ahí. Y estos primogénitos son los que ocuparon la tierra oriental de Palestina. Y es de sobra sabido del conflicto que se tenían entre ellos, porque entre ellos se establecían esas diferencias y que en diferentes periodos de su historia, entre ellos tuvieron guerras también, entre ellos se mataron, entre ellos tenían ese conflicto. ¿Por qué? Porque siendo primogénito se sentían menos, porque yo soy hijo de la sierva de la mujer que mi papá no amaba. ¿Le suena algo familiar a usted eso en nuestro tiempo? En ese tipo de familia disfuncional, como llamamos, de decir, yo soy hijo de la sierva, de la mujer que ni siquiera mi papá amaba. Y todas esas diferencias familiares a lo largo de la historia establecieron serias diferencias en estos hombres. Así es que lo que le pasara a aquel, a mí qué me importa. Ese es el contexto. Lo que le esté pasando a aquel, a mí qué me importa. Si sufre y si yo saco beneficio de ello, bien para mí. ¿Se da cuenta cómo el pasaje nos lleva a desentrañar actitudes, a desentrañar aspectos que a lo mejor también son aquellas cosas con las cuales nosotros podemos estar luchando de alguna manera? Entonces ahí vemos, ya es Gedeón, que era hijo de Manasés, era de la
del hijo, del papá. Su papá era de la mujer amada por Jacob. Y los otros dos que estaban ahí, Rubén y Gad, eran de las mujeres despreciadas. Así que lo que le esté sucediendo a Manasés, a mí qué me importa. Ese es el espíritu. Y en el pasaje, mis hermanos, encontramos eso. Ser neutral te vuelve insolente para no mostrar gracia. Y eso es lo que está sucediendo cuando Gedeón de Manasés, el hijo de José, llega a Gad, llega a Sucot, a ese hijo primogénito de una de las mujeres no amadas. Y llega ahí en el versículo, dice versículo 4, lo ve de nuevo. Dice que pasó él con sus 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Versículo 5, y dijo a los de Sucot: yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Mire, Gedeón no está llegando a pedir reservas, hombres para que lo acompañen a la guerra. No, él no está llegando a que le reconozcan hasta dónde él ha llegado con la victoria que Dios les ha concedido. No, Gedeón llega persiguiendo al enemigo y llega a la ciudad donde los madianitas era su ruta normal, su trayectoria normal para invadir el resto de Palestina. De manera que Gedeón, cuando llega, no llega pidiendo hombres para que lo acompañen. Él les dice: denme pan para mi ejército, ¿ya? Porque vienen cansados. Yo persigo. Y note la respuesta, por favor. Note la respuesta. Y los principales de Sucot, hablando de los líderes, hablando de los gobernantes de esta tribu, dice el versículo 6, le respondieron: ¿están ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Mis hermanos, ciertamente ser neutral nos puede volver hasta cínicos. Ser neutrales nos puede volver insolentes, soberbios para mostrar gracia a alguien. Y fíjense que hasta va en contra de la hospitalidad que era culturalmente aceptable en este tiempo. Esta gente era y hasta ahora son tan hospitalarios, que si hubieran sido cualquier otro hombre que pasara por ahí pidiendo pan, se lo dan. Pero no, este era Manasés, era de Manasés, este era Gedeón, hijo de José. Y mis hermanos, aquí venimos nosotros a desentrañar algo que nos pone en evidencia cómo ellos muestran un corazón mezquino. Un corazón mezquino. No lo valoraron a él, a este Gedeón, y se mantuvieron así, a la distancia, solo viendo, solo así, con este hombre que una apariencia que a lo mejor ni siquiera les podría decir algo de que este sí tiene buenas credenciales para ir a pelear contra el enemigo. Solo ruega por comida necesaria para sus soldados. Y la petición se vuelve así un desprecio. En otras palabras, mira, Gedeón, ¿cómo es que tú vienes a pedirnos algo cuando ni siquiera tienes en tus manos a tus enemigos completamente? Es que no nos puedes pedir algo que ni siquiera te has ganado. Esa es la respuesta. Ese es el corazón mezquino de estos de Sucot. Y entonces lo que ellos están haciendo es menospreciar al que lleva la espada, el que dijo: no, por la espada de Jehová, es decir, por la autoridad de Dios, por la autoridad conferida a nosotros. Está diciendo Gedeón: ellos, los de Sucot, desprecian la autoridad de Dios delegada en él. Y entonces él les hace allí una advertencia en el versículo 7. Y Gedeón dijo: cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, dice ahí el versículo 7, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. Fíjense, no le dan nada. Él llega sin recibir nada, sale sin recibir nada. Pero decía que para entender el resto del pasaje tenemos que ver qué pasa con estos de Sucot. Ellos se niegan a mostrar gracia
con un corazón insolente, soberbio, rechazando la autoridad de Dios. Y lo que sigue después de la advertencia que Gedeón les da, note lo que dice el versículo allá 13 en adelante. Dice ahí que cuando Gedeón regresa, que fue lo que les había dicho, luego que él sigue allí en el versículo 11, subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Nova y de Jobea, atacó el campamento porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Seba y Salmuna, él lo siguió y prendió a los dos reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese y tomó a un joven de los hombres de Sucot y le preguntó, y él le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, 77 varones. Y entrando a los hombres de Sucot dijo, he aquí a Seba y a Salmuna, acerca de los cuales me zaheristeis, diciendo, ¿están ya en tu mano Seba y Salmuna para que demos nosotros pan a tus hombres cansados? Y tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto y castigó con ellos a los de Sucot. Miren, Gedeón es un hombre que sabe para lo que estaba. Y el hombre se movía porque sabía que Dios le había entregado a los madianitas en su mano. Y él cuando llega y finalmente cuando los captura, dice el pasaje, que retorna con estos apresados. Y llega a la ciudad de Sucot y les dice, aquí están aquellos por los cuales ustedes me zahirieron. Y les presenta a estos reyes. Y dice ahí que entonces Gedeón tomó a los líderes, a los ancianos de la ciudad, que sumaban 77. Y pasa a decir, con abrojos y con espinos, Gedeón castigó a estos hombres. Los castigó. Algunos opinan que los arrastró sobre espinas, que los arrastró sobre cosas espinosas. Pero como haya sido, es el castigo que Gedeón les había prometido por no haber mostrado gracia a él. Y hermanos, nosotros aquí encontramos algo. Encontramos que el castigo aquí propinado es un castigo pedagógico. Es un castigo que lleva también en sí, fíjese, que habla de castigo, no habla de destrucción. Gedeón no los destruye, Gedeón los castiga, los disciplina, porque él espera que ellos muestren gracia en una siguiente oportunidad. Es que la disciplina es instructiva, y cuando ellos reciben el castigo de parte de Gedeón, ellos entonces pueden ser mejores, pueden ser portadores de gracia. Ahora, ¿saben? Cuando pensamos en esto, también la iglesia es portadora de gracia. Y cuando nos introdujimos esta mañana con estas fotografías de Ucrania, mis hermanos, una de las peores cosas que nosotros podemos hacer, la peor cara de la guerra, es volvernos así neutrales con lo que está pasando, neutrales y haciéndonos los indiferentes, porque podría llegar a no importarnos lo que otros están sufriendo, de ver solamente cómo la injusticia se lleva a cabo en otros lugares. Y de pronto estaba yo pensando, ¿qué es lo que podemos hacer como iglesia para intervenir en todo esto? ¿Qué es lo que como iglesia podemos hacer para inmiscuirnos en una situación global allá en Ucrania? Y saben que muchas personas hablan, ahora todo el mundo se ha dado a hablar de Ucrania y de Rusia y de cosas apocalípticas. Y saben, parece como que se estuvieran leyendo las noticias de las 8:30 del noticiero en la televisión. ¿Qué podemos hacer? ¿Volvernos indiferentes? ¿Carentes de gracia? Y yo les quiero mostrar esta foto de esta mujer. Ella se llama Claudia. Sus papás son ucranianos. Ella es ucraniana argentina. Hablé con ella esta mañana, ¿sí? Y le pregunté qué está pasando
pasando y ella es una mujer movilizadora, tiene un liderazgo fuerte allá en Europa. Y esta mujer, mis hermanos, moviliza esfuerzos misioneros allá en el continente europeo y en Asia. Y el Señor nos puso en el camino y entonces le pregunté, ¿cómo es que nosotros podemos intervenir? Y sabe, es interesante que sí, podemos orar por Ucrania. De hecho, oremos por Ucrania. Oremos que Dios use a la iglesia receptora en estos países donde los refugiados están llegando. Pero también podemos, mis hermanos, hablar de que podemos ser en concreto una iglesia que muestra gracia, que bendice a otros. ¿Sabe qué? Yo escribí mi disertación doctoral precisamente en migraciones. Porque hay migraciones, y trato en mi disertación doctoral acerca de las migraciones que se dan por diferentes causas. Y la gente emigra porque hay un terremoto. Y la gente emigra porque hay calamidad. Y la gente, cuando usted le pregunta por qué se va de su país, es porque estoy buscando mejores oportunidades. Es gente que desea irse. Pero lo diferente de la gente de Ucrania es que ellos están saliendo forzados. Están arrancando de su tierra a un lugar que no es el suyo, en donde de por vida sus vidas van a ser tremendamente cambiadas. Y cuando pensamos en eso, le preguntaba a Claudia cómo podríamos intervenir. Y saben que ella está canalizando fondos para mandar a los refugiados que están recibiendo en Polonia, en Moldavia y en Rumanía y en todos estos. Y lo interesante es, hermanos, es que ellos están siendo bendecidos desde América. Y cuando escuché eso, dije, yo le voy a presentar este reto a mis hermanos en la iglesia. Porque, hermanos, no se trata solamente de escuchar que allá la están pasando mal, de decir que estamos tan lejos que nos puede volver hasta indiferentes, nos puede volver hasta pasivos, nos puede volver incluso, bueno, así inactivos, cuando podemos ser de bendición a la distancia. Y sabe que no le voy a decir algo que yo mismo no esté dispuesto a hacer. Porque como iglesia, Dios me dio la convicción de que cada uno puede aportar para mandar una bendición material allá a Ucrania. Y me decía, Héctor, la podemos dar a los refugiados que están saliendo o a la gente que está quedando en Ucrania. Y le decía, bueno, podríamos pensar mejor en los que se quedan. ¿Por qué? Porque los que salen ya son recibidos en otros países con la hospitalidad y lo que ellos necesitan. Pero los que quedan en Ucrania, ahí están, hermanos. Esos rostros de la guerra. Sí, ¿y sabe qué? Yo soy el primero en mi familia, junto con mi familia, de decirles a ustedes, señores, vamos a levantar fondos para mandar a Ucrania. Y lo que usted piense que puede ser insignificante, créame, Dios lo puede bendecir, Dios lo puede multiplicar y Dios nos puede incluir para que juntos podamos ser un cuerpo que muestre gracia, no indiferencia. Así que vengo yo acá, ¿no? Con este pasaje, con esta guerra, con este rostro, y lo que los de Sucot están poniéndole a Gedeón es una cara, es un rostro, mis hermanos, carente, que les falta empatía y les sobra soberbia. Les falta empatía, pero les sobra soberbia. Y la neutralidad no es bíblica. La neutralidad, mis hermanos, no es de Dios. La neutralidad, hasta nos contradecimos, porque ser neutral significa que yo no estoy ni con este ni con este. Y eso es lo que están mostrando los de Sucot. Gedeón, yo no estoy ni contigo, ni con tu causa, ni con tu misión, ni tampoco estoy con Dios. Yo estoy aquí y lo estoy pasando bien, al menos por el momento. No podemos ser neutrales, ¿sabe por qué? Porque siempre nos vamos a inclinar a algo. Y cuando decimos que somos neutrales, siempre vamos a inclinarnos a lo que nos conviene. No somos neutrales. Esa es una contradicción en sí misma. Siempre vamos a tirarnos por un lado y ese lado puede ser el propio. Así que, mis hermanos, ser neutral nos puede volver insolentes. Nos puede volver carentes de misericordia, carentes de gracia.
Y cuando nos volvemos carentes de gracia, entonces caemos en una actitud vil delante de Dios. Así que yo espero que usted que está aquí, y como los que nos sintonizan, porque nos sigue gente, y los que nos escuchan también decirles que queremos ser canalizadores de fondos para enviar a personas necesitadas allá en Ucrania. Así que los que nos oyen, que se contacten conmigo para saber cómo hacerlo. Y ustedes, hermanos, no importa la cantidad que sea, y sabe, para ser prácticos, usted me preguntará, pastor, pero ¿y cuánto es? Le voy a ser bien práctico. Lo que le cuesta a usted irse a comer a un restaurante en el mes, eso considere. Así de práctico. Me sacrifico una salida del mes a ir a comer a su restaurante favorito. Deje ir una comida que le satisfaga por un momento y délo para bendecir a alguien. ¿Le parece lo suficientemente práctico de mi parte? ¿Sabe que alguien me decía que estaba dispuesto a vender cosas suyas personales también? Hermanos, Dios no tiene un corazón mezquino. Dios tiene un corazón maravilloso, bondadoso, lleno de gracia, de misericordia. Así que mire, yo no estoy tratando de manipularlo a usted, ni emocionalmente, ni bíblicamente. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es llevarnos juntos, por igual todos, a encontrar que Dios quiere usar a su iglesia. Y que todos podemos tener en cualquier nivel participación para bendecir con gracia a aquellos que la están pasando mal. Y que Dios bendiga y use a esta mujer con todo el esfuerzo de equipos misioneros ya trabajando ahí en Europa, recibiendo a esta gente. Oigan, hermanos, esto es maravilloso. Así es que, ¿sabe? Sacrifique su salida del mes a comer. Qué sé yo, venda un par de zapatos suyos si quiere. Haga un garage sale, lo que sea, pero diga, aquí está, pastor, vamos, y nos vamos, pues. Claro que sí. No nos volvamos neutrales y no nos volvamos, hermanos, pasivos, inactivos, porque si entendemos esto acá, fíjense, la disciplina que Gedeón le da a estos 77 de Sucot, si lo entendemos, entonces vamos a entender lo otro que dice el versículo 8 allí. Mire, cómo encontramos en el versículo 8 el segundo principio. Porque después de pasar en Sucot, dice que Gedeón fue a otra ciudad. A esta otra ciudad que se llama Peniel. Estos de Peniel eran también hijos de Gad. Sí, estos de Gad. Y en el Nuevo Testamento se nos habla cómo eran estos también con el Señor Jesucristo. Estos de Gad, de esa ciudad precisamente, de esa tribu, era esta gente del que se habla en el Nuevo Testamento, de la ciudad de los Gadarenos, y que rechazaron al Señor Jesucristo, y que le dijeron, no queremos nada contigo, vete. Le prestaron más atención a su comercio de puercos o de cerdos, animal inmundo. Le prestaron más atención a lo inmundo que al mismo Señor Jesucristo. Es la ciudad famosa allá en Israel actual que se llama Kirk. Yo estuve ahí, en la ciudad de Kirk, que actualmente es la ciudad de los Gadarenos, de estos precisamente, que rechazaron al Señor Jesús. Y oiga, se da con Jesús lo que está sucediendo aquí con Gedeón otra vez, verso 8. Dice allí, subió a Peniel y les dijo las mismas palabras. ¿Qué eran las mismas palabras? Hey, denle pan a mi gente que me sigue porque yo persigo a estos reyes. Y dice el versículo 8, y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. ¿Ya tienes en tu mano a los reyes para que te demos pan nuestro? Es que tú no nos puedes venir a pedir nada que ni siquiera te lo has ganado. La misma petición, la misma respuesta, pero la advertencia es distinta. Mira lo que dice allí en el versículo 9. Y él habló también a los de Peniel diciendo, cuando yo vuelva en paz, dice ahí, derribaré esta torre. Ahora, si usted se va al versículo 17, cuando ya está de regreso Gedeón capturando a estos dos reyes,
en el versículo 17, cuando llega a Peniel, dice ahí, asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Hermanos, aquí la escritura nos lleva a otro principio. Y el principio es este. No solamente que ser neutral te vuelve insolente, soberbio, para mostrar gracia. También ser neutral te lleva a poner tu confianza en lo que es vano. Te lleva a poner tu confianza en lo que es vano. Ahora, fijémonos cómo se dan las cosas acá. Porque esto de Peniel dice allí, lo que Gedeón les advierte es que cuando yo vuelva en paz, o sea, victorioso, y que de hecho nos dice el pasaje que lleva a estos encadenados, llega Peniel y dice que derribó la torre. ¿Por qué tiene que haber una mención de torre? ¿Qué tiene que ver una torre acá? Y lo que sucedía con los de Peniel es que estos ponían su confianza en su protección. Sí, tampoco como los de Sucot. ¿Sabes qué, Gedeón? Nosotros sabemos valernos por nosotros mismos. Es más, tú deberías de venir con nosotros. Nosotros tenemos este muro, nosotros tenemos esta torre. De hecho, ellos también veían pasar a la caravana de madianitas que iban a invadir Palestina. Y congeniaban con ellos, negociaban con ellos. ¿Qué me importa lo que le esté pasando a los demás? Aquí nosotros, detrás de esta torre, estamos seguros. Y ser neutral, mis hermanos, neutral nos lleva a poner nuestra confianza en cosas que son vanas. Y por eso es que Gedeón dice, no, cuando yo venga en paz, cuando yo venga victorioso, voy a derribar esta torre. Y de hecho, así pasa. La derriba. Y de paso también dice que mató a los hombres de la ciudad. Y usted se pregunta, ¿por qué aquellos los castigó y por qué a estos los mata? Y no se está refiriendo a matar a todos los de la ciudad. En el contexto de quienes se habla aquí son de los líderes. Gedeón llega a Peniel y cuando cumple su palabra, él toma a los líderes de Peniel y los mata. Y usted me va a preguntar, pastor, ¿y entonces? Es que, ¿por qué no los disciplinó como a los demás? ¿Por qué no los castigó como a los otros? ¿Por qué aquí los tuvo que matar? Y mis hermanos, aquí la cosa nos pone también en una situación más crucial, porque ellos tienen un rechazo declarado de quién es Dios. Yo tengo mi confianza en lo que me da fuerza. Yo no tengo mi confianza en Dios. Y oiga, no es el único que va a hacer esto. Ya Josué lo ha hecho también en su momento. Ya Moisés también lo hizo en su momento. Es que cuando una persona pone su confianza en otra cosa, cuando Dios les ha dicho que en el único que tienen que confiar es en Él, oiga, el celo mata a cualquiera. Es Gedeón que se mueve con el celo de Dios para decirles que incluso, como vamos a ver el próximo domingo, a él hasta lo quieren declarar rey y ser rey sobre nosotros. Y Gedeón les dice, no, yo no voy a ser rey sobre ustedes, ni mi hijo, ni mi nieto. Aquí el único Dios es el rey, punto. Mis hermanos, a veces nosotros somos como ellos. A veces nos parecemos tanto a estos de Peniel que le decimos a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo estoy tranquilo detrás de mis muros. Yo aquí me siento seguro, Señor. Y yo le pregunto, ¿qué es lo que le lleva a usted a tener esa falsa seguridad aparte de Dios? Le pregunto, ¿qué es lo que a usted le hace sentirse seguro? ¿Cuál es su torre? ¿Cuál es su torre? ¿Y saben qué estaba diciéndome yo a mí mismo con esto? O boto yo mis propias torres o viene Dios y me las derriba. Y mejor es preferible que cada uno bote sus propias torres a que venga Dios y lo haga, se lo observa seguro. Porque tener nuestras propias torres, esos muros de contención donde podemos estar adentro y sentirnos seguros, oiga, eso se llama soberbia. Eso se llama negar a Dios. Eso se llama, Señor, yo no confío en ti, yo confío en mí. Al final de cuentas, ser neutral significa confiar en mí mismo. Y aquí, Dios
o le damos a Dios su lugar en nuestra vida. Entonces la pregunta persiste: ¿qué torre de autoconfianza tiende a alejarnos de Él? ¿Cuál es tu torre, mi hermano? ¿Cuál es la torre en la que estamos metidos y que nos hace sentir seguros? ¿Qué es la torre que evita que Dios se engrandezca en nosotros? Estaba leyendo esta mañana cuando Juan el Bautista ya estaba presentando al Señor Jesucristo en el Jordán. Dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese era el mensaje de Juan el Bautista en el Jordán. Y el que Juan el Bautista diga: he aquí, y dice después que se lo presenta a sus propios discípulos: he allí, he aquí, el Cristo que se acerca. Es que Dios se acerca a nosotros para que nosotros no nos alejemos. Ese es el problema. Dios se acerca a mí y mi tendencia es a alejarme. No, Dios se acerca a mí porque quiere tener algo conmigo. Mis hermanos, ¿cuál es la torre de autoconfianza que nos está alejando? Y otra vez, lo que le digo a usted, me lo he dicho a mí: mejor prefiero yo botar mi propia torre a que venga Dios y me la derribe. Porque Dios sí sabe tratar con el ego. Dios sabe tratar derribar nuestras murallas, lo que nos hace sentir seguros. Y fíjense que cómo va en ascenso la cosa, porque así como Él castigó a los de Sucot, y luego después fue más radical con los de Peniel, porque aquellos todavía tenían algo que aprender, y por eso solamente los castigó. Estos de Peniel era un rechazo absoluto de quién era Dios para ellos, y no tuvo otro proceder Gedeón más que, dice ahí, mató a los hombres de la ciudad por el celo de Dios en su vida. Y va en ascenso, y entonces llega a como termina el versículo en el 18 al 21 con nuestro tercer principio. Dice allí: luego dijo a Seba y a Salmuna, estos eran los dos reyes. Luego dijo a Seba, Gedeón, y a Salmuna: ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron: como tú. Así eran ellos, cada uno parecía hijo de rey. No nos dice la narrativa en ningún lado acerca de ese evento. Probablemente ocurrió en esas diferentes incursiones que los madianitas hacían a la tierra de Palestina. Pero lo cierto es que Gedeón los confronta y ellos aceptan. Ellos reconocen. Cuando Gedeón les pregunta: ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que ustedes mataron allá en el monte Tabor? Y esto le responden, lo reconocen, lo aceptan y dicen: pues se parecían a ti. Algunos opinan que Gedeón tenía la pinta de hombre, de héroe, de hombre sobresaliente. Ya vemos que no era así desde el principio. Lo que yo veo es un sarcasmo. Lo que yo veo es un sarcasmo porque reyes siempre van a ver a los demás como plebeyos, ¿no es cierto? Miren eso de las monarquías, estudiar a las monarquías. Yo recuerdo cuando el rey Juan Carlos llegó a El Salvador en una ocasión, hace años, donde él se hospedó, dejó allí una nota. Y esa nota decía: a mis ex vasallos. Un rey siempre va a ver a los demás como vasallos. Y lo que yo veo acá es ironía. Es un rey que aún está tan próximo a su muerte, él siempre muestra su corazón soberbio, altivo. Y Gedeón le pregunta: ¿cómo eran esos hombres que ustedes mataron allá en el monte Tabor? Y estos, rebalsando de orgullo, aún en el momento mismo de su muerte, dice: pues tenía una pinta tuya. Y lo que está diciendo es: pues así tan corrientes como tú. Viene Gedeón ahí, ¿ya vio lo que dice el pasaje? Viene y le dice a su hijo: ¿sabes qué? Saca tu espada y mátalos. Y viene aquel muchacho de no sé qué edad. ¿Cuántos años tienes tú, Daniel? 17. Está muy viejo para ser el hijo de Gedeón. Tal vez tendría sus 11, 12 años. Y este chico no haya ni cómo agarrar una espada y no lo hace. Y todavía estos reyes tienen la soberbia de decir: ¿no sabe qué? Personas como nosotros, si nos va a matar a alguien, que nos mate a alguien como tú, al menos.
Qué orgullo, ¿no? Y viene Gedeón y sí, saca su espada y a estos los cruza con ella. ¿Cuál es el principio, hermanos? ¿Cuál es el principio de estos versículos 18 al 21? Ser neutral. Ser neutral no es el propósito de Dios para nadie. Porque así como comienza la disciplina y el castigo en la propia casa de Dios, en el propio pueblo de Dios, castigando a unos, matando a otros, también Dios no va a tener excepciones. Y le voy a decir por qué no es bíblica la neutralidad. Porque no se concibe tal cosa en el carácter de Dios. Dios no es neutral, no es parte de su carácter ser neutral. Dios, dice la Escritura, que Él es justo, que Él va a tratar a cada uno como merece. Dios no va a cruzar su carácter santo, justo, ni siquiera un ápice. Dios no va a cruzar su propia línea de su carácter justo. Lo que pasa es que muchas veces pensamos que Dios es igual que nosotros. Y saben, hermanos, a veces yo pienso que nuestra justicia es tan caída, pero tan ruin, tan fea, tan terrible, tan horrible, que ninguno de nosotros puede decir que puede ser justo cuando le hacen alguna maldad. Porque la tendencia es, el que me la hace a mí, pues yo se la hago el doble. Y yo le he oído de gente en el día a día. A mí si alguien me escupe, yo lo escupo 2 veces, dicen por ahí. Es que no somos justos. Y a veces pensamos que Dios es igual que nosotros. No, Dios es justo. Y Dios no va a tener por impune a nadie. Dios puede tardar en su tiempo. Él va a establecer su justicia. Y mis hermanos, ¿saben qué? Por eso es que de veras yo estoy animado a orar por Rusia y por Ucrania en este momento. Son tiempos cruciales en esa parte del mundo. Sí, podemos orar por un Putin. Sí, podemos orar por estos gobernantes, que Dios los trastorne, pero Dios no deja su justicia sin realizarse cuando el hombre se rebela contra él y cuando hace maldad. Así lo hizo con los de Sucot, así los hizo con los de Peniel, y así también lo hace con los paganos. Estamos hablando de reyes paganos. Finalmente, lo que debió haberse hecho desde el principio en la conquista de la tierra prometida, oiga, tienen que pasar 200 años para que Manasés cumpla con su cometido en el tiempo de Gedeón de someter a esos pueblos. Pues ahí estaban, ¿no? Estos de Peniel diciendo, no, aquí estamos tranquilos en nuestros muros. Y Gedeón les dice, pues, ¿saben qué? Ustedes ya no tienen que estar detrás de muros porque ya no va a haber enemigo alguno, porque yo voy a volver en paz y Dios nos va a dar la victoria. Y Dios trata con todos a su manera, en su justicia santa. Así que usted estará, qué sé yo, resintiendo alguna situación que alguien le hizo por ahí en algún momento y que usted se quedó con las ganas de desquitarse, usted se quedó con las ganas de tomar represalias. ¿Sabe qué, hermano? Usted descanse en el Señor. Dios es justo. Pero ser neutral, no podemos ser neutrales porque nos puede volver insolentes para mostrar gracia. Ser neutrales, no, ese no es el propósito de Dios para usted y para mí como hijos suyos, porque ser neutrales nos puede llevar a confiar en otras cosas que son vanas. Y mis hermanos, no podemos ser neutrales porque ese no es el propósito de Dios para nadie. Y toda persona va a rendir cuentas ante ese Dios que es justo. Dios no es el Dios caprichoso que se levantó hoy de malas y que hoy le voy a complicar la vida a medio mundo y al otro medio mundo también. Ahora yo, pues ni yo mismo me aguanto. Y no, Dios, mis hermanos, Él está buscando mostrar su gracia a todos. Y en base a su gracia es que Él va a ser justo de cómo cada uno responde a esa gracia de Dios. Entonces, ¿cuál es la verdad con que nos quedamos? ¿Con qué verdad a vivir nos vamos a casa? Es esta, mírela y cópiela. Es esta, no te vuelvas pretencioso alejándote de la gracia de Dios. No te vuelvas pretencioso. Mis hermanos,
¿Qué es ser pretencioso? Ser pretencioso es ser más de lo que somos o creernos más de lo que somos. Y eso se llama orgullo. Eso se llama soberbia. Y lo que el pasaje en síntesis nos deja es esto: no te vuelvas pretencioso alejándote de Dios cuando Él lo que ha querido siempre es acercarte a ti, acercarse a ti. Y con esa palabra de Él en nuestro corazón, oramos juntos. Padre, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, porque tu palabra nos hace admirarte de quién eres tú. Y nos hace vernos, Señor, al desnudo delante de ti. Porque entendemos cuál es nuestra pretensión muchas veces, Señor. A veces tú tienes que tratar con nosotros en disciplina. A veces, Señor, por tu misericordia nos tomas para no degradarnos más en el pecado. Pero lo cierto de la verdad tuya en tu palabra, Señor, es que tú nos quieres cerca de ti. Y quita de nosotros, Señor, cualquier muralla en la que podamos sentir que estamos seguros. Rompe esas murallas, Señor. Que tu Espíritu Santo recorra nuestro interior y que derribe esos muros de contención que nos evitan disfrutar tu gracia y mostrar gracia a otros. Señor, que podamos confiar en el Dios de justicia, en el Dios de su perfecta justicia. Y una vez más oramos por la situación en Rusia y en Ucrania, Señor. Que tu Espíritu Santo nos levante a orar. Nos motive, Señor, a orar para que tu iglesia también sea usada en esa parte del mundo. Haznos ser una iglesia, Señor, dadivosa. Señor, que podamos ser portadores de tu gracia, bendiciendo a otros, aún por lo poco que podemos enviar. Pero lo queremos hacer con amor, Señor, sabiendo que tú puedes canalizar bendición a través de tus siervos. Oramos para que tú bendigas a tu iglesia en esa parte del mundo. Señor, que uses a tu iglesia para ser pregonera de tu gracia, pregonera de tu salvación, pregonera de tu misericordia, pregonera, Señor, de tu propósito. Muchas gracias, Señor, por darnos la bendición de disfrutar juntos el ser parte de tu milicia, de tu tropa, de tu pueblo para bendecir a otros. Muchas gracias, Señor, por darnos la oportunidad concreta de manifestarnos, mostrando tu gracia. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y en esto,